Bienvenidos a la segunda serie de los Inter-Oncology Webinars del año 2022. Hoy traemos a esta plataforma educativa avances en neurocirugía y radiocirugía. Nos acompañan en esta oportunidad los doctores Nicolás Gil, Jesús Morales y Nicolás Larragueta desde México, Colombia y Argentina respectivamente. El objetivo de este espacio educativo es compartir la experiencia de estos colegas en la práctica diaria sin límites geográficos, brindando y dando oportunidad y visibilidad al trabajo que llevan a cabo desde diferentes países, pero con el mismo objetivo, que es lograr una mejor atención y calidad de vida a los pacientes que atienden. Sin más preámbulos, nos trasladamos al escenario de las presentaciones, todas ellas de gran valor académico, y los invito a que nos acompañen hasta el final y que sea muy productivo. Es el turno de la física médica en nuestros seminarios y nos acompaña hoy el licenciado Nicolás Larragueta. Él es físico médico egresado de la Universidad Nacional de La Plata, con más de 10 años de experiencia en el campo de la física, y actualmente desarrolla sus funciones como jefe de física médica en la Fundación Semener, como así también es profesor de la Universidad en Entre Ríos, en Argentina. Y hoy aquí con nosotros le damos la bienvenida y el turno de palabra. Adelante, licenciado Nicolás Larragueta. Buenas tardes a todos. Agradezco a Inter-Oncology por haberme invitado a dar esta presentación. Mi nombre, como ya dijeron, es Nicolás Larragueta. Dejo mis datos de contacto por si alguien quiere comunicarse. nicolás.larragueta@semener.org.ar. Un pequeño disclaimer, no estoy recibiendo pago alguno por esta presentación. Y la presentación y todo lo que diga y lo que está en la presentación representa exclusivamente mi opinión y no la opinión de Semener o de Brainlab. La charla que me convoca para dar en este momento es de aspectos de física médica en el uso de ExactTrack. ExactTrack es un dispositivo de uso médico de la firma Brainlab. Y tener un poco en cuenta los avances en el posicionamiento en radioterapia. ¿Cuáles son los problemas en el posicionamiento convencional? El posicionamiento habitual, y que ya lleva muchos años, es mediante tatuajes externos, situados habitualmente en la zona de tratamiento, colocando uno anterior y dos laterales. Incluso si quisiéramos tener algún punto extra para alinear, agregaríamos uno en la parte superior, uno en la parte inferior, pero no más de 3 a 5 tatuajes. Estos tatuajes después los vamos a usar para alinear con los láseres ubicados en el búnker, que están ajustados muy precisamente a la posición del isocentro del equipo. Sin embargo, este tipo de posicionamiento tiene algunos problemas. Si uno ve las pieles de la gente, a veces puede encontrarse con este tipo de pieles, donde vemos que son por ahí flojas, o incluso con casos mucho más extremos, donde tatuar en zonas abdominales puede hacer que tengamos errores significativos y de varios centímetros. Entonces, la tecnología ha evolucionado bastante últimamente, haciendo que los propios equipos de tratamiento, los aceleradores lineales, tengan la posibilidad de incluir imágenes dentro del mismo equipo. Imágenes de megavoltaje o imágenes de kilovoltaje e incluso imágenes de CONBIN. También este tipo de imágenes pueden estar asociadas y ayudadas por una camilla de 6 grados de libertad que nos permite evaluar con las imágenes cuáles son los desplazamientos y desplazar remotamente al paciente para colocarlo perfectamente en posición. Sin embargo, este tipo de imágenes tienen limitaciones, tanto en los desplazamientos, las traslaciones de la camilla, como en las rotaciones. A la izquierda de la imagen podemos ver las limitaciones de desplazamiento de camilla. Si vamos a usar escaneos de kilovoltaje, por ejemplo, y vemos donde hay posibilidad de impacto de colisión del equipo con el propio equipo. Y ni hablar del equipo con el paciente. Entonces hay una zona de exclusión que por ahí varía de paciente a paciente y que no la podemos tener perfectamente en cuenta, principalmente porque no tenemos la virtualización en 3D del paciente sobre la camilla
modelada al mismo momento que la propia control del equipo. Entonces hay zonas de riesgo que no las tenemos del todo controladas. Para eso sirven dispositivos como los LaserGuard de los TrueBeam o incluso de la serie C de los Trilogy, para evitar ese tipo de colisiones, pero son algunas ubicaciones que hacen que perdamos la posibilidad de tomar imágenes en algunas posiciones en particular. Incluso con rotación de camilla, como podemos ver en la imagen de la derecha, donde no podemos desplegar los brazos de kilovoltaje porque estaríamos colisionando directamente contra la camilla. Para eso surgieron algunos equipos terciarios, digamos, de empresas que son terciarias al acelerador lineal, que permiten hacer algún tipo de análisis un poco más detallado del posicionamiento, como es el caso, por ejemplo, de este equipo que estoy mostrando acá. Agradezco a Ricardo Ruggeri de Leven Salud por contarme un poco de qué trata el equipo de C-Rad Catalyst, que yo la verdad no lo conocía. Y lo que hace este equipo es proyectar un patrón de láser o de luz sobre el cuerpo, un patrón de barras, y ver la deformación de esas barras. Con esa deformación de esas barras puede hacer un modelo tridimensional del paciente y en vez de controlar un solo tatuaje, 2, 3 o 5, controla miles de puntos a la vez, haciendo que sea bastante más preciso el control. Sin embargo, seguimos teniendo este problema de no estar viendo la parte interna del cuerpo, ¿no? Estamos viendo solamente superficie. Pero sí nos da la posibilidad de tomar imágenes con la camilla en cero y poder hacer una evaluación del posicionamiento con rayos X con la camilla en cero y tomar un baseline para después poder aplicar rotaciones a esta imagen en 3D y poder tener en cuenta las rotaciones de la camilla y que el paciente no se mueva entre arco y arco, por ejemplo, si fuera una radiocirugía, o entre giro y giro de camilla. Hay otros equipos también que hacen cosas similares, como el Vision RT, o incluso el Calypso, que usa transpondedores de radiofrecuencia que se ponen adentro del cuerpo y son detectados de la parte externa. Sin embargo, todos estos equipos nos están dando algo de información, pero no la información completa que nosotros necesitamos para tratar el paciente. Por eso, y un poco lo que me convoca a esta presentación, es mostrar el sistema de posicionamiento de ExactTrack de Brainlab, que el sistema este nosotros lo tenemos instalado en Semener hace 5 años aproximadamente y en uso. Entiendo que hay un modelo más nuevo que incluso agrega termografía y algunas otras cuestiones que nosotros no tenemos, pero yo voy a contar, me voy a centrar específicamente en lo que he usado estos últimos 5 años y en lo que tengo experiencia, pero sé que ha evolucionado la tecnología un poco más, por si alguien quiere buscar en la web de Brainlab. El sistema tiene dos componentes principales, digamos. Uno es el sistema óptico, y el otro es el sistema radiante. El sistema óptico está compuesto por una cámara Polaris que lo que permite es detectar infrarrojos, emite y detecta infrarrojos. Entonces, combinado con estas esferitas que podemos ver colocadas en el paciente o en la horqueta, o incluso, como ya lo vamos a ver en breve, colocadas directamente sobre el paciente, podemos hacer que la luz que es emitida por la cámara sea reflejada en estas bolitas y detectada nuevamente por la cámara, y al tener varias bolitas detectadas por la cámara, podemos triangular la posición del paciente. Y el otro componente es el sistema radiante, que nos permite ver la parte ósea del paciente principalmente, o marcadores radiopacos que uno coloque dentro del paciente. Las partes de la parte radiante es lo que habitualmente tiene un tubo de rayos X, que es un generador de alta tensión, un tubo de rayos X, un colimador, y la posibilidad de tener el equipo in-floor, o sea, dentro del piso, o on-floor, como podemos ver en la cajita con el bordecito amarillo, que es el caso como lo tenemos nosotros en Semener. Nosotros lo tenemos sobre el piso.
y un par de detectores que van colgados directamente sobre el techo del búnker. Entonces, fíjense que este equipo es totalmente independiente del acelerador lineal y no tiene ningún tipo de movimiento. Entonces, también es independiente a los movimientos de la camilla, por ejemplo, o de la rotación del gantry o del colimador. Entonces, tenemos una ubicación del equipo de detección que es fijo en el búnker y no fijo en el equipo, ni rota con el equipo. Entonces, eso es una de las ventajas que vamos a lograr tener en esto. Entonces, ¿cómo es el flujo de trabajo en el caso de los pacientes con ExactTrack? Principalmente tenemos 4 flujos de trabajo, que son frameless, con lo que es soportes para radiocirugía, con el sistema de horquilla, con el sistema de marcadores corporales y con el sistema de fiduciales o STEM. Esa cuarta opción no la puse acá porque nosotros no trabajamos aún con esa opción. Entonces no quise ahondar en eso sin nosotros haber trabajado en eso y poder mostrarles imágenes de lo que hacemos. Pero las 3 otras opciones sí las hemos usado y vamos a entrar un poquito más en detalle. La opción con el marco de radiocirugía de frameless, no sería un marco, sino que sería un soporte para poder armar las máscaras termomoldeables de un sistema frameless. Lo primero que se hace es generar dentro del tomógrafo las distintas partes de las máscaras, que lleva 3 máscaras, una inferior, una superior y otra que cubre todo. Y hacer la tomografía en esa posición con la camilla de Brainlab puesta con el soporte de Brainlab. Después que hacemos eso y que se hace el plan de tratamiento, se hace una exportación de imágenes DICOM desde, en nuestro caso, Eclipse, que es en lo que planificamos, a el sistema de ExactTrack. Y en ExactTrack tenemos un soporte virtual de máscaras de frameless que debemos alinear y fusionar con el soporte real que está en la tomografía que le hicimos al paciente. Entonces, con esa alineación lo que vamos a lograr es hacer coincidir los sistemas de referencia del Eclipse con el sistema de referencia del ExactTrack. Teniendo eso ya hecho, nos permite una cosa más que súper interesante a mi forma de ver y en lo que ha sido mi experiencia en radiocirugía principalmente, que es poder hacer verificaciones previas del isocentro del paciente, de colisiones con el paciente o con la camilla, sin paciente justamente, porque como tenemos referenciado el marco de frameless con el plan, ya podemos indicarle al equipo que se mueva al isocentro solo con un sistema que se llama prepositioning, que por infrarrojo ya sabe dónde está el isocentro del equipo y lo envía al lugar donde vamos a hacer el tratamiento. Y eso nos permite evitar colisiones. Por ejemplo, cuando uno usa conos, hay posibilidad de colisiones en algunos de los ángulos que hacen que sea engorroso si uno se da cuenta cuando ya tiene el paciente acostado ahí. En cambio, esto podemos hacerlo previo, como ya encima es frameless, entonces el paciente ni siquiera está en el centro, se hizo la tomografía y se fue a su casa. Uno puede hacer el plan tranquilo, corroborar que ese plan no colisiona contra ninguna parte, ni contra el paciente, ni contra la camilla, y ya sabe que cuando el paciente venga a aplicarse, va a estar en perfectas condiciones de aplicar. Y una vez que esa parte está hecha, pasamos al paciente y podemos hacer el preposicionamiento. En lo que tiene que ver con la horquilla, que es otro sistema que no utiliza este marco frameless, uno hace la tomosimulación como hace cualquier tomosimulación. Después pasa al equipo y se coloca esta horqueta y hay que hacer un preposicionamiento que ahora no es automático, sino que lo tenemos que hacer o con los tatuajes o con imágenes o como se haga en el servicio para darle el marco de referencia a el ExactTrack. Y la última opción que vamos a ver es con marcadores corporales, donde hay diferentes bolitas para poder colocarle al paciente. Las azules son para tomografía. Se colocan las azules para tomografía, que son radioopacas, entonces las vamos a poder ver en la tomografía. Y después cuando el paciente pasa al equipo, se intercambian por unas que son radiotranslúcidas, pero que son reflectantes de la luz infrarroja. Entonces vamos a poder usarlas para el posicionamiento. Entonces, una vez que tenemos el paciente posicionado en el isocentro, lo que vamos a hacer es tomarle una imagen donde vemos que
es una imagen que fue preposicionada, esta, por ejemplo, fue preposicionada con infrarrojo. Vemos que tenemos una diferencia de un par de milímetros, 2 milímetros, por ejemplo, en vertical, 1 milímetro en longitudinal, nada en lateral, pero esto puede llegar a ser habitual, unas diferencias de un par de milímetros con infrarrojos. Por eso justamente es que hacemos esta verificación con rayos X y el sistema hace un autoajuste de las imágenes para desplazar el paciente y tomamos una nueva radiografía y podemos obtener desplazamientos que son ínfimos, son de fracción de milímetro y que quedan súper ajustados. También podemos hacerle imágenes como en este caso, que es una imagen con giro de camilla a 270. Podemos ver que también podemos tomar imágenes en ese caso. Entonces es súper versátil. Algunos casos especiales que hemos visto nosotros en el uso de ExactTrack es, por ejemplo, cuando tenemos pedazos de aire en las imágenes. A veces, cuando uno usa el Spyglass, que es esta herramienta de inspección, nota que hay diferencias entre una imagen y la otra y no hay posibilidad de hacer un macheo manual. Como ven, el botoncito está en gris. La única forma es automática. Entonces, para eso, nosotros lo que hemos notado es que cuando borramos y quitamos con una región de interés todo ese sector, los desplazamientos se ajustan a la realidad y la fusión es perfecta, o casi perfecta. Perfecto es demasiado decir. Pero la fusión es muy, muy buena. Entonces hay que sacar todo lo que tiene que ver con partes móviles, como la mandíbula o la columna, y las partes que contengan aire, porque es una zona muy grande que el sistema puede encontrar fácilmente un punto en concordancia en la otra imagen, con otra parte muy grande negra en las dos opciones. Otra opción que hemos usado en el tiempo, que hemos usado de ExactTrack, es el uso de isocentro virtual para casos donde tenemos lesiones que están muy alejadas del centro geométrico o el centro de masa de un cráneo, con lo cual lo que tenemos es poca información ósea. Si centramos el paciente para hacerle una imagen en el target. Entonces lo que hacemos es desplazar el isocentro a un isocentro virtual donde podamos tomar imágenes y tener mucha información ósea y saber que todos los desplazamientos que vamos a hacer nos dan información suficiente como para ver todas las rotaciones que sean necesarias y con eso después desplazarnos a la zona donde se va a tratar y hacer una verificación en ese punto, pero ya sabiendo que el resto de la información está correcta y el cráneo está perfectamente ubicado. Algunas consideraciones dosimétricas del ExactTrack son que la dosis característica durante el posicionamiento del paciente con un par de imágenes de ExactTrack es habitualmente de 1 miligray. Es una dosis súper baja que nos permite tomar varias imágenes en distintas posiciones de camilla o incluso intratratamiento. Comparadas con, por ejemplo, una ConvinCT que podemos ver acá con 20 miligray. Y más pensando que si van a ser pacientes, no por ejemplo de radiocirugía, sino pacientes que son fraccionados en muchas fracciones, 30, 38 fracciones, hacerle imágenes todos los días de ConvinCT puede sumar una dosis considerable, mientras que hacer imágenes de ExactTrack realmente suma una dosis casi despreciable. En lo que tiene que ver con la calibración del equipo, es realmente muy sencilla. Se utiliza un fantomita que trae el propio ExactTrack, que permite centrar este fantomita con los láseres del propio equipo de tratamiento y detectar estas bolitas infrarrojas, bolitas reflectantes del infrarrojo, y decirle, bueno, este es mi isocentro. Lo único que hay que hacer es apretar un botón que es Calibrate y con eso él va a referenciar a que esa posición es el isocentro del equipo. ¿Qué pasa? Es importante que los láseres estén perfectamente calibrados porque no estamos haciendo nada radiante acá. Es solamente apuntando al isocentro con los láseres e indicándole al sistema que este es el centro, el isocentro del equipo. El próximo paso es calibrar los tubos de rayos X. Para eso hay otro fantoma de Brainlab que tiene 4 circulitos reflectantes también,
que nos permite hacer un preposicionamiento del fantoma automatizado, solamente dándole Start Positioning. El fantoma se mueve exactamente al centro que calibramos anteriormente como isocentro, y nos permite hacer un par de imágenes, una por cada tubo, y este fantoma tiene algunos insertos que son autodetectados y le permite calibrar el isocentro de radiación al isocentro anterior, al isocentro que vimos con el de las bolitas reflectantes. Y por último, esta es opcional, pero es altamente recomendado. El Brainlab dice, bueno, hacete un test de Whiston-Lutz con tu sistema habitual que vos tengas para hacer test de Whiston-Lutz. El test de Whiston-Lutz, para el que no lo conozca, es colocar una bolita en el isocentro y hacerle imágenes en varios giros de colimador, varios giros de gantry y varios giros de camilla, y ver que la bolita esté perfectamente centrada en el centro y detectar cuál es el tamaño del isocentro radiante y dónde está ubicado. Bueno, eso habitualmente lo hacíamos con placas radiográficas, haciendo diversos disparos y analizando manualmente. Esto, antes que nada, es bueno hacer un test de Whiston-Lutz de esta manera, pero ya tenemos sistemas mucho más integrados a la tecnología actual que en los tiempos que corren, que nos permite hacer esto de una manera mucho más rápida, mucho más sencilla y principalmente independiente del usuario casi, porque el procesado lo hace directamente una máquina. El sistema es el siguiente: uno tiene un plan de tratamiento en el equipo y con todos los ángulos de gantry, colimador y camilla, los dispara todos teniendo imágenes integradas, disparándolos sobre el EPI. Esas imágenes son adquiridas y guardadas en el sistema cuando se cierra el paciente, y el servidor de área las envía al servidor de Suncheck, que es una plataforma para control de máquina y control de paciente también. En este caso nos vamos a centrar en el control de máquina, pero esta plataforma analiza estas imágenes y nos devuelve como resultado cuál es el tamaño de ese isocentro y cómo estamos ubicados espacialmente. Entonces eso nos permite colocar la bolita de Whiston-Lutz exactamente en el isocentro, y una vez con la bolita colocada en el isocentro, vamos a la plataforma de ExactTrack y le decimos calibrar, ahí, sacar una imagen, decimos este es nuestro isocentro radiante, combinarlo con los dos isocentros que vimos antes, y eso permite reducir la incertidumbre hasta casi 0,7 milímetros, habitualmente entre 0,4 y 0,7 milímetros. Extra de precisión. Entonces, estas serían las únicas 3 calibraciones que hay que hacer, realmente muy sencillas y rápidas. Y bueno, para terminar, como conclusiones, el posicionamiento del paciente basado solo en marcas exteriores tiene limitaciones, como vimos. El ExactTrack tiene la ventaja de utilizar un método híbrido de posicionamiento de pacientes mediante infrarrojo más rayos X, que permite una mayor exactitud en el posicionamiento. Hay casos especiales en los cuales hay que tener consideraciones como utilizar la región de interés para sacar el aire, o las partes móviles como la mandíbula o la columna. El ExactTrack permite realizar múltiples imágenes de verificación con dosis mucho más bajas que la de métodos como el ConvinCT, que es súper importante también. Y lo que vimos a lo último, la calibración del sistema es muy sencilla y puede realizarse en menos de media hora o aproximadamente media hora. Muchas gracias. Quedo atento para cualquier pregunta, ya sea por mail o por ahora que me puedan hacer. Muchísimas gracias al físico médico Nicolás Larragueta. Él nos acompaña desde Argentina, precisamente de la provincia de Entre Ríos, y vamos a formularle la primera pregunta que tenemos para él, y es cómo se maneja un tratamiento con múltiples isocentros. Bueno, el sistema contempla el tratamiento de lesiones en múltiples isocentros.
y para eso utiliza toda la información del DICOM que viene de Eclipse para compararla con el plan que le está mandando la máquina en el momento. Entonces, uno cuando carga en la máquina varios planes a la vez, haciendo clic directamente en un campo, ya automáticamente el sistema detecta cuál es el campo y de qué plan, y si estamos parados en ExactTrack en un isocentro que es diferente que el isocentro de la máquina, no nos permite ni tomar imágenes, ni tratar, ni nada. Entonces tenemos que estar exactamente en el isocentro que estamos tratando. Así que está contemplado dentro del ExactTrack mediante esta combinación de DICOM entre las dos máquinas, esta conexión. Perfecto, muchísimas gracias, licenciado Larragueta. Y para finalizar, ¿es posible utilizar ExactTrack con el marco estereotáctico? No, en este caso no es posible utilizar el ExactTrack con el marco estereotáctico. Sí se puede utilizar el ExactTrack con otros distintos dispositivos de fijación que Brainlab también tiene, que no son exactamente el frameless que yo mostré, pero no es posible utilizar cualquier marco estereotáctico. Hay que utilizar solamente los dispositivos que fueron creados para ExactTrack, que hay algunas opciones de elección. Muchísimas gracias. Y para finalizar, Nicolás, antes en su presentación mencionaba la rapidez de la tecnología, cómo vamos cada día inmersionándonos más y más en la evolución, en el desarrollo. ¿Qué opinión o qué consejos le darías a los físicos médicos colegas que se han unido a este seminario en el día de hoy en cuanto a capacitación, a formación? ¿Cómo lo hacen ustedes en vuestro centro? Y sí, la verdad que la tecnología creo que viene de la mano con una extensa capacitación. Si bien las calibraciones y las cosas de los equipos tienden a ser cada vez más sencillas y más intuitivas, hay mucho detalle fino que uno lo aprende en las capacitaciones. Es súper importante la capacitación continua, no solamente la capacitación inicial en la cual te da la marca, sino seguir estudiando y seguir accediendo a este tipo de eventos que ustedes generan o que otros generan para poder estar al tanto de todo. Como decía al principio, el mismo sistema que nosotros tenemos ya ha evolucionado, así que me voy a tener que poner a estudiar un poquito a ver cómo se usa. Pero sí, es súper importante la capacitación continua y de todo el grupo de trabajo, no solamente del físico, sino que es importante que el médico sepa cuáles son las herramientas con las que cuenta y que los técnicos también participen del proceso de control de calidad. En nuestra institución el control diario del ExactTrack lo hace el técnico todos los días junto con el control del acelerador. Lo que hacemos los físicos son las calibraciones, pero sí es importante que el grupo de trabajo esté bien informado de cómo se hacen las cosas y alerta de cuándo puede llegar a haber algún problema. Excelente. Muchísimas gracias por la presentación, brillante presentación puesta al día que nos has presentado. Entonces, aquí finalizamos. Agradecerte por tu predisposición, por participar en estos seminarios de educación médica continua, como has mencionado, la importancia de la formación médica en el día a día, el intercambio, las diferentes experiencias, los diferentes países, los diferentes profesionales. Muchas gracias, licenciado Nicolás Larragueta, desde Entre Ríos, Argentina, y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Brainlab es el patrocinador de este espacio académico y los invita a ver el siguiente video. The revolutionary Spine SRS workflow presents solutions to many of the current challenges in spine radiosurgery and offers a complete end-to-end solution for spine patients. The planning begins with the elastic fusion of spinal images with Element spine curvature correction, followed by target definition with Element SmartBrush Spine. Finally, a highly conformal treatment is calculated with Element Spine SRS. Element spine curvature correction applies automatic elastic fusion tailored and validated for multi-level vertebrae co-registration to compensate for different spine curvatures. With just one click, individual fusions per vertebrae are applied, enabled by thorough tissue classification to prevent bone deformation and match MR to CT
or CT to CT scans. The spyglass view shows the regions exposed to highly concentrated deformation in red, like the disc locations. In the blending view, the fused result can be compared with the original scans. After reviewing and approving the fusion, targets can be easily defined on the newly generated image set. Element SmartBrush Spine rapidly and consistently creates gross tumor volumes, clinical target volumes, and related organs at risk for spine SRS treatments. By selecting the affected vertebra in the interactive 3D view, the dataset is centered on the correct vertebra in both the CT and MR datasets. The new parallel view gives the user the option to perform guided multimodal contouring. After outlining the tumor, all 3D objects are automatically created, including an associated organ at risk and the corresponding CTV that is defined based on International Spine Consortium guidelines. The result can be reviewed in the 3D sector visualization view. For manual CTV adjustments, sectors can be added or excluded with a single click. Once the user is satisfied with the contouring result, pre-planning is complete and planning with Element Spine SRS can commence. As with all pre-planning elements, dose planning works with a high degree of automation to consistently and efficiently create high-quality treatment plans. All relevant organs at risk are detected using a standardized yet customizable protocol-based approach. This includes organ at risk objectives being intelligently placed as well as automatically prioritized. With just one click, a spine VMAT plan is created in minutes. Among a number of various optimization techniques, a patented algorithm selectively exposes the vertebra for enhanced spinal cord sparing. Based on the Monte Carlo approach, treatment planning already includes the high-precision algorithm during optimization, not just for the final calculation. Once plan optimization is complete, users are offered a range of intuitive tools to personalize the plan. These include the ability to dynamically adjust the priority between the target and the most critical organ at risk. The dose gradient is expressed through the normal tissue slider as well as the modulation. To review the plan, the beam's eye view shows how the algorithm has selectively blocked parts of the vertebra to achieve a highly conformal dose. The dose surface view volumetrically depicts the steep dose fall-off at the vertebrae-spinal cord interface. These straightforward review possibilities, combined with an indication-specific optimization approach, result in a sophisticated spinal VMAT algorithm that can efficiently achieve superior plans. All that remains is to export to ExactTrack, which provides continual intrafractional monitoring with submillimetric delivery precision. The cutting-edge Element Spine SRS workflow enables exceptional planning and offers clinical efficiency for both treatment planning and delivery. Y llega al escenario el doctor Nicolás Gil Guevara desde Colombia. Él es especialista en neurocirugía, tiene además una disciplina académica en cirugía de cráneo y columna vertebral en el Hospital Universitario de la Samaritana. Médico y cirujano con titulación obtenida en la Pontificia Universidad Javeriana y la de cirujano de columna obtenida en la Fundación Universitaria Juan Corpas. Más de 20 años de experiencia lo avalan en el campo de la neurocirugía y hoy preparó para nosotros esta presentación. Mírenla. Buenos días aquí en Colombia para todos en Interoncology. Muchas gracias por la invitación. El objetivo de este webinar de hablar en avances en neurocirugía es abarcar temas un poco más allá. En este caso, la invitación que me realizaron es para hablar de la cirugía endoscópica de columna. Mi entrenamiento inició realmente en cirugía endoscópica endonasal y esta
y este conocimiento y el avance en tecnologías endoscópicas me llevaron a aplicarlas de alguna manera a la cirugía mínimamente invasiva y a la cirugía endoscópica en la columna. Entonces esto llevó a que pueda aplicarlo para patologías inicialmente, digamos que degenerativas, pero en algunos casos ya se han aplicado para lesiones oncológicas, por ejemplo. ¿Por qué aprender endoscopia de columna? Digamos que esa es la real pregunta. Eh, el objetivo de la cirugía mínimamente invasiva de columna en muchas ocasiones se ha mencionado como solucionar la patología dejando la mínima huella posible. En ese orden de ideas, las grandes incisiones de la cirugía clásica fueron evolucionando en algunas condiciones especiales a cirugías en las que se podía hacer canales de trabajo más controlados y menos invasivos para el paciente. Esto llevaron a la cirugía mínimamente invasiva tubular, por un ejemplo, como gran ejemplo, y esto nos llevó también a considerar la cirugía endoscópica en la que hacemos incisiones realmente pequeñas. Por ejemplo, aquí vemos en la foto en el cuadro inferior derecho, vemos una incisión posoperatoria de un paciente en la que pudimos hacer un abordaje para una patología discal. La cirugía endoscópica de columna no es algo que tenga corto tiempo del desarrollo. Si somos muy puntuales, podríamos hablar que lleva más o menos entre 70 y 80 años en que ha ido evolucionando. Obviamente, tenemos personajes o digamos, partes puntuales en esta historia que han hecho los cambios necesarios para llegar a donde estamos en este momento, pero principalmente, digamos, deberíamos mencionar en los años 80 a Cambin, quien definió parámetros anatómicos específicos para poder, digamos que, abordar este tipo de patologías considerándolas desde el punto de vista endoscópico, y a partir de los años 90 el desarrollo de tecnología, digamos de la tecnología necesaria para poder abordar desde el punto de vista endoscópico en columna las patologías. Aquí dos personas principalmente son las que salen a relucir, el doctor Hogland y por supuesto el doctor Choi, quienes han desarrollado no solo la tecnología, es decir, el insumo como tal, que es el endoscopio, sino también las técnicas y las escuelas necesarias para que los cirujanos nos entrenemos en este tipo de cirugía. Como preámbulo, entonces, para poder aplicar y para poder ver la magnitud de la importancia de la cirugía endoscópica de columna, hago relación a esta encuesta, a una encuesta que se publicó en el año 2017 por la AO Spine. En la AO Spine se mostraron esta encuesta en la que se obtuvo la información de 800 cirujanos a nivel de todo el mundo, como vemos ahí la distribución, en la que se hizo un cálculo aproximado de que un cirujano de columna, ya fuera ortopedista de columna o neurocirujano, estaba haciendo en promedio 75 cirugías de disco al año. Y la importancia de esto era como el mayor abordaje que era, digamos que el usualmente realizado por por los cirujanos, era una disectomía a través del ligamento amarillo de una sola vía. En ese estudio se demostró, o en esa encuesta, lo que se empezó a hacer muy visible era que, a pesar de tener las técnicas endoscópicas muy ya conocidas a nivel del mundo, la disectomía endoscópica y la disectomía percutánea no es una técnica que hasta hace 5 años era tan popularmente conocida. Y eso demostró, digamos que a más o menos aproximadamente hace 5 años es cuando viene el gran cambio para la aplicabilidad de esta tecnología o de esta técnica en el uso en el abordaje de patología discal
principalmente lumbar. La comparación clásica del microscopio y del endoscopio, pues la tenemos acá. La distancia de trabajo es evidente que cambia de uno a otro. La iluminación, el campo visual, el abordaje, es decir, la forma en que uno ve la patología y las estructuras anatómicas y vasculares. La imagen, mientras que en el microscopio per se se está viendo en tercera dimensión, en el endoscopio tenemos, digamos, dos dimensiones, y la tercera dimensión se está dando es con el movimiento anteroposterior que se le da al endoscopio, y esa da la sensación de profundidad. Por eso el endoscopio, pese a que por definición es 2D, el cirujano logra darle la tridimensionalidad necesaria para poder abordar estructuras tan importantes como las nerviosas. Esta analogía la traigo de la cirugía endoscópica de base de cráneo, en donde estamos aplicando cómo llegar a lugares distantes en las que están, digámoslo, en orificios muy pequeños. En este caso, aplicándolo a la cirugía endoscópica, estamos hablando de espacios ya sea foraminal o estamos hablando de espacios interlaminares en las que los tenemos distantes, y digamos el microscopio nos daba esta aplicabilidad, poder acercarnos a ese orificio y empezar a trabajarlo. Obviamente el microscopio nos da una visión estrecha con tercera dimensión, y que obviamente también, a la medida que la tecnología de los microscopios ha ido mejorando, la calidad de la imagen nos da cierta mejoría en la aplicabilidad de ese campo, pero sigue siendo un campo estrecho. La analogía es esta con el endoscopio. Con el endoscopio podemos ir mucho más allá, podemos ir a acercarnos a la patología, acercarnos a las estructuras y manejarlas con digamos que una visión panorámica. Y esta sería la analogía de las dos dimensiones, pero volviendo a tomar lo que ya les había explicado, que la tridimensionalidad nos la da el movimiento como tal de la cámara, que la da el cirujano. Entonces, aquí vemos cómo no solo el corredor se amplía, no solo se vuelve ese corredor estrecho, sino que además podemos llegar a tener instrumentos que nos dan la posibilidad de abordar las estructuras y movilizarlas con una mayor precisión. Para hacer un pequeño, digamos que resumen de por qué la cirugía endoscópica nos da ciertas ventajas respecto a la microcirugía, sencillamente tenemos aquí el componente de menor agresividad. Hablamos de abordajes mucho más pequeños, hasta 1 centímetro, en las que eso nos condiciona un menor dolor posoperatorio, una salida o un egreso hospitalario, una alta más precoz. Se habla de menos de 24 horas, en donde en promedio puede ser de 6 a 12 horas. Menor sangrado, por ende menor infección. El hecho de que la tecnología endoscópica en columna sea aplicada con irrigación continua tiene evidencia clínica en la que hay menor incidencia de infecciones del sitio operatorio, y pues lleva a una recuperación más rápida, una cirugía mucho más segura, baja tasa de complicaciones, menos problemas en cuanto a la piel. Se habla también incluso de que en tiempos de pandemia dio mayor seguridad en cuanto al manejo con pacientes de COVID. El pronóstico pues nos habla de una menor fibrosis o menor adherencias, no solo por la irrigación continua que les hablo, sino por el hecho de que sea un abordaje mucho más, digamos que posicionado, más centrado, y no tengamos que hacer descompresiones, o no tengamos que ir a desinsertar músculos o ligamentos sin tener que estabilizar la columna. Entonces eso garantiza un mejor pronóstico. Por supuesto, nos da la posibilidad, al ser una técnica considerada de mínima invasión, con posibilidad de anestesia local, o incluso en pacientes especiales, ya sean ancianos o pacientes cardiópatas, o incluso pacientes obesos, en donde, por supuesto, considerar
cirugías pequeñas con abordajes pequeños a veces es bastante limitado. Entonces, si ponemos esto en una balanza, la cirugía endoscópica de columna nos da, en resumidas cuentas, una misma solución de la patología con complicaciones clínicamente descritas como igual de prevalentes o incidentes con una mínima agresión. Esto está plenamente demostrado, digamos, en las revisiones o en la literatura médica. Aquí vemos algunas referencias recientes, 2018, 2021, en donde se han hecho revisiones de una técnica a la otra. Vemos comparaciones con metaanálisis desde el 2017, del 2019, como vemos aquí en estas referencias, en donde vemos que se comparan los resultados de disectomía endoscópica versus la de microdisectomía, y empieza a evidenciarse que los resultados de la patología y la historia natural de la enfermedad es controlada de forma igual o similar, teniendo todo lo que hemos hablado. Es decir, menores tasas de complicación, mayores tasas de recuperación en tiempo, mejores tiempos de hospitalización y menos uso, por ejemplo, de analgésicos o de medicamentos antiinflamatorios. Esta referencia la quise traer porque es como la que resume, digamos, la intención actual de la cirugía endoscópica de columna, que a mi forma de ver, y es una opinión pues netamente personal, creo que va encaminada a esto, a que la cirugía endoscópica, y en este caso la disectomía endoscópica, puede ser el próximo gold estándar en el manejo de la patología discal lumbar. Y vemos cómo esto está demostrado en esta revisión sistemática. En esta revisión que también se hizo en cuanto al manejo del dolor, también se revisó, como vemos, una revisión sistemática de la literatura, en la que vemos que de los 9 estudios que se lograron ver en esta revisión, la disectomía endoscópica es tan efectiva como otras, la cirugía convencional o la microdisectomía, y tiene menores tasas de complicación y mejores parámetros perioperatorios que se le ofrecen al paciente. Por ende, creo que todo va encaminado a poder definir que la cirugía endoscópica de columna puede llegar a ser el gold estándar y debe ser, digamos, que la técnica que hoy en día no debe ser una herramienta más que deba aprender el cirujano como adicional, sino una técnica que debe tener el cirujano en sus herramientas para ofrecérsela al paciente. Por supuesto, esto cómo se ve reflejado en la costo-efectividad, y esta costo-efectividad está revisada en este estudio clínico del 2019 del Dr. Choi, en donde vemos que en el seguimiento a un año hay mejoría o hay, digamos, que mayor costo-efectividad de una técnica bajo técnica microquirúrgica versus endoscópica. Entonces, este algoritmo de definición de la cirugía endoscópica lo traigo de AO. AO nos define, digamos, que las opciones de cirugía endoscópica en dos. Una sería la cirugía asistida endoscópica, que hoy en día también la endoscopia no solo se considera como una herramienta única, sino como una herramienta de asistencia a tecnologías en las que tengamos que usar, o técnicas en las que tengamos que usar otro tipo de implementos, en este caso las instrumentación, las descompresiones, las fusiones como tal. Pero por el lado de la descompresión, obviamente anatómicamente las podemos aplicar a columna cervical, a columna torácica, a columna lumbar, y en este caso sí vemos que la columna lumbar la tenemos dividida en lo que es la disectomía como tal y los procedimientos de descompresión, que serían la foraminotomía, la descompresión del receso lateral
o las foraminoplastias, que también se llaman, las hemilaminectomías e incluso las descompresiones bilaterales, logrando técnicas, digamos que netamente descompresivas. Si resumimos todo este algoritmo, pues entonces vamos a clasificar prácticamente en que la cirugía endoscópica de columna, en cuanto a la patología discal lumbar, la vamos a dividir tanto en la descompresión interlaminar como la descompresión transforaminal, que ha sido como las dos corrientes y las herramientas que tiene el cirujano para poder abordar el tipo de patología discal. Esto necesariamente pues, nos lleva a que debemos clasificar este tipo de patología discal, y esto nos lleva digamos que a definirlo en varias clasificaciones descritas en la literatura. Sencillamente, creo que en este caso lo más conveniente es intentar ser lo más simplista o simple posible, y definir la patología discal en cuanto a su localización y su relación con el canal espinal. En este caso, el disco si es con una extrusión, una protrusión central, paramediana, foraminal o extraforaminal. Y aquí empieza a jugarse como la posibilidad de por dónde se siente el cirujano. Primero, más cómodo. Segundo, dónde está centrada la patología y cómo va a lograr abordarlo. Entonces, aquí están las dos definiciones: la cirugía interlaminar, la translaminar, y la cirugía transforaminal. Técnicamente, en cuanto a los equipos, digamos que pueden cambiar en algo, sencillamente como una, digamos que como una definición. El endoscopio para el abordaje interlaminar y translaminar nos permite un diámetro un poco mayor, ¿listo? Y una longitud de ese endoscopio un poco menor. La cirugía transforaminal, al requerir pues anatómicamente un abordaje mucho más lateral, nos obliga a pensar en unas herramientas mucho más largas, con un endoscopio más largo y un espacio comparativamente menor, si vemos la diferencia entre el espacio interlaminar y el transforaminal o el foraminal. Entonces, digamos que esa definición de qué técnica usar, si translaminar y transforaminal, no solo está ligada al entrenamiento del cirujano, no solo a la patología per se, es decir, a la localización del disco o de la discopatía que tiene el paciente, sino también digamos que al entrenamiento que tiene el cirujano. Y esto hace que, por ejemplo, vemos acá que herniaciones similares en mismas localizaciones, en este caso la disectomía L4, L5, nos habla la posibilidad de abordar tanto interlaminar como versus transforaminal, y esto nos lleva a que podría llegar a ser considerado que dependiendo digamos, la familiaridad del cirujano con la técnica, no es excluyente una técnica para cierta localización del disco. Obviamente, entre más central sea la discopatía, pues la sugerencia es abordarlo por el sitio más proximal. En este caso, entre más central, sería la recomendación abordarlo por un abordaje interlaminar. Pero lo mismo, si tenemos un disco paramediano y no está mayormente migrado, uno puede llegar a creer o puede llegar a ofrecerle a un paciente una técnica endoscópica foraminal si considera que la técnica le ofrece lo que necesita la particularidad de la patología del paciente. Entonces, para hablar puntualmente de la cirugía interlaminar y translaminar, y para dar unos puntos básicos y no extenderme en cuanto a la técnica, la cirugía interlaminar o translaminar pues nos da lo que hemos hablado, una ventana mucho más amplia. Las hernias son para abordaje de hernias centrales o paramediales. Hernias migradas es la técnica ideal porque nos permite
ir desde desde el platillo de la unidad funcional que está afectada, incluso mucho más arriba en el cuerpo vertebral o incluso mucho más caudal. En este orden de ideas podemos navegar en ese espacio, ya sea paracefálico o paracaudal. Nos permite además hacer el abordaje a la patología del receso o del receso lateral. Y como definición, esta es una cirugía que se realiza con anestesia general, ya que digamos que la posición, el posicionamiento y la técnica no nos obliga a hacer un monitoreo directo como tal. Es decir, la manipulación de las raíces se vuelve como la técnica de microdisectomía convencional y clásica que la mayoría de cirujanos hemos aprendido a hacer, en la que la sola manipulación de la raíz nos da una respuesta motora que nos sirve como monitoría del paciente. Aquí vemos ejemplos, o un ejemplo, sino una definición, además de lo que habíamos hablado de la posibilidad de la cirugía endoscópica en pacientes obesos, y cómo esto digamos que está idealmente definido para pacientes en los que realmente el abordaje debe ser un poco más controlado. Aquí vemos una patología típica para un abordaje interlaminar, una discopatía central y paramediana, en este caso izquierda, sin mayor enfermedad del receso lateral, sin un compromiso del foramen como tal. AOSPINE nos ha ayudado a definir como puntos específicos del paso a paso de la cirugía, y aquí digamos que los tenemos resumidos en los 9 pasos de la cirugía interlaminar, en las que está el marcaje de la piel y la trayectoria óptima, en las que yo quise ponerle aquí esta parte que es el posicionamiento tanto del paciente como del instrumento a usar, la identificación, la palpación del target. El target es el que estamos viendo en esta gráfica, en la que estamos ubicando el borde medial e inferior de la lámina del interespacio al que vamos a trabajar. Ese es el target que nosotros debemos tener en esta técnica translaminar. La visualización principal es digamos que es la referencia anatómica, debemos tenerla. Como cuarto punto, la facetectomía, es decir, ya entramos en la necesidad o no de quitar estructuras óseas. El quinto paso es romper el ligamento amarillo. El sexto, al romper el ligamento amarillo, entramos al espacio epidural. Más adelante vamos a identificar el margen lateral de las estructuras nerviosas y por ende vamos a rechazarlas, pudiendo exponer la resección, la discopatía como tal, y hacer lo que el objetivo de la cirugía, que es extraer ya sea la extrusión o la protrusión que está comprimiendo la raíz. Aquí vemos el punto 1 que yo quería ser enfático en, que el posicionamiento no solo es del paciente como tal, sino de todas las cosas que necesitamos dentro de la sala quirúrgica, es decir, el posicionamiento de nuestra torre de endoscopia, el posicionamiento del fluoroscopio, el posicionamiento ya como tal del paciente en la mesa. Vemos que en los niveles inferiores lumbares, la flexión de la cadera es una posición que va a favorecer la amplitud del interespacio y de la distancia interlaminar. Esto para incluso llegar a hacer que el punto 4, en el que tenemos que resecar o retirar parcialmente estructuras óseas, puede ser obviado, es decir, no necesitemos mayor hemilaminitomía o mayor foraminotomía. En el posicionamiento del fluoroscopio, importante tener en cuenta que la idea es que debemos centrarlo en la ventana interlaminar que estamos abordando. Entonces, las recomendaciones es que en segmentos lumbares altos añadamos entre unos 0 a 5 grados, y en los
segmentos lumbares bajos, añadir hasta 15 grados, ¿vale? Esto nos permite el direccionamiento y el buen abordaje, porque aunque no necesitamos explícitamente estar haciendo un disparo de rayos en cada paso, el saber dónde estamos da la garantía y la tranquilidad, sobre todo en una técnica en la que estamos usando anestesia general. Entonces aquí vemos cómo inicialmente el posicionamiento lo hago con la infiltración, pero ya el abordaje como tal lo estamos haciendo con el mismo bisturí, y el bisturí nos ayuda a ubicar el target. Si vemos, aquí está ubicado el target que habíamos hablado, el borde inferior y medial de la lámina del interespacio al que queremos aplicar, y digamos que la dirección es importante tenerla en cuenta, es en la apertura de la fascia. La fascia nos va a permitir la movilidad en casos como los que habíamos hablado, en la que haya migración ya sea cefálica o caudal de nuestra discopatía. Entonces, ese direccionamiento lo podemos ir aplicando y cambiando según las necesidades de la patología como tal. Aquí vemos cómo incluso el abordaje, es decir, la incisión de la piel, puede ser muy cambiante para abordar el mismo interespacio, dependiendo de de la patología como tal. Y lo mismo la longitud de esa incisión, pero en promedio no necesitamos más de 8 milímetros, que es el máximo diámetro que tiene el endoscopio ya pasado por la camisa. Aquí vemos ya el posicionamiento entonces de la guía digamos que del endoscopio, donde va a quedar finalmente posicionado. Digamos que para resumir estos puntos de la cirugía translaminar, entonces quise traerles este video en los que vemos una patología típica, una discopatía L4, L5, paramediana, central del lado derecho, en un paciente con clínica franca de radiculopatía. En principio, siempre considero que la objetivización de la radiculopatía con una electromiografía nos da, digamos que esa tranquilidad de hacer la técnica en el momento que es, ¿listo? Porque muchas veces podemos manejar procesos de radiculitis o de dolores facetarios que pueden, digamos que, enmascarar un poco la clínica de un paciente. Aquí en el video entonces vemos cómo estamos posicionando la guía, verificación fluoroscópica del adecuado direccionamiento, y vamos introduciendo el endoscopio. Aquí ya vamos en la facetectomía, en el cuarto punto, estamos verificando el posicionamiento. Cuando verificamos el posicionamiento, quiere decir que ya logramos introducir el endoscopio hasta pasando el interespacio. Aquí ya hicimos el abordaje a través del ligamento amarillo, y dependiendo de la enfermedad, si requerimos hacer algo de milaminectomía, lo hacemos ya sea con drills o con pinzas Kerrison, y lo mismo, el endoscopio, al poderlo introducir al canal, nos permite incluso con la camisa proteger el rechazo de las estructuras nerviosas. Aquí vemos ya el rechazo de las estructuras nerviosas hacia medial por el canal de trabajo. Vemos la extrusión evidente del disco, vemos la visualización. En este caso particular tuvimos que abrir un poquito el annulus para no hacer maniobras muy bruscas en la sacada del disco, y vemos cómo logramos extraer el disco que estaba extruido hacia el canal. Aquí vemos la liberación de la raíz, vemos cómo ella se mueve en los cambios que hacemos de presión del líquido, y particularmente hacemos un control de la hemostasia con sistemas de radiofrecuencia. La radiofrecuencia nos da una temperatura, digamos que favorable, ya sea para el manejo del disco, que esto evidentemente también ya está descrito en procedimientos de termodiscoplastia, y también para el control del anillo,
para intentar que esa estructura de alguna manera cierre, sabiendo que el calor lo que hace es encoger estas fibras de colágeno del ligamento. Al final, entonces, hacemos manejo también del dolor con radiofrecuencia de lo que podría ser un dolor de origen discogénico residual y pues con pinzas específicas, y vemos que en el posoperatorio inmediato el paciente no tiene ningún déficit instaurado. Para continuar, digamos que rápidamente quise también traerles algo de los puntos específicos de la cirugía transforaminal. Entonces, por definición, la transforaminal es ideal para niveles más altos, siempre en hernias pues, foraminales y extraforaminales, pero como habíamos hablado, según la técnica, la experticia del cirujano, incluso pueden abordarse discopatías centrales o paramedianas por técnicas transforaminales. La dificultad en los niveles más bajos, evidentemente, es la cresta ilíaca. Vemos este caso, una mujer pues con una morfología de cadera ginecoide que nos limita por la sola cresta a abordar un espacio L5-S1. Pero la ventaja de esta técnica transforaminal es que la podemos realizar por anestesia local por definición, y esto nos da la posibilidad de tener una monitoría, digamos que real del paciente, al podernos irnos y a hablarnos de dolor radicular intraoperatorio. Aquí vemos esta patología de esta paciente, vemos como el disco era netamente foraminal y extraforaminal, y esta paciente también, digamos que manifestaba la radiculopatía de la raíz emergente del foramen. Por ende, se aborda por una técnica transforaminal. La técnica transforaminal versus la translaminar, digamos que cambia en el sentido de las estructuras óseas, y aquí es donde entra la definición del triángulo de Cambin, que es, digamos que, el punto culmen para la técnica, para conocerla. El triángulo de Cambin, como todos lo conocemos, entonces es el triángulo que está formado por el platillo superior de la vértebra, por el proceso transverso y por la raíz emergente del foramen. Ahí nos da un triángulo de seguridad en la que podemos abordar el disco, que particularmente es la localización donde está siempre cuando estamos en las hernias extraforaminales. Entonces, también AO nos habla de ciertos puntos y básicos para tener en cuenta. En este caso son los 7 puntos, en la que lo mismo, la colocación del paciente es fundamental. En cirugía transforaminal podemos tener posicionamiento en prono o lateral, también dependiendo de la escuela, ya sea coreana o alemana. En algunos casos cambian la posición, pero realmente digamos que el abordaje anatómico es el mismo, el marcaje en la piel y la trayectoria óptima, la identificación y la palpación, es decir, la visualización del target, que en este caso el target siempre va a ser el triángulo de Cambin. Cuando ya estamos ubicados, definir el requerimiento no de una foraminoplastia, que lo podemos hacer según la técnica o según el instrumental o según el entrenamiento del cirujano, hacerlo con motor o con pinzas Kerrison o con sistemas de drills manuales que nos permiten hacer las foraminoplastias para ampliar ese triángulo de seguridad, ese triángulo de Cambin. Vamos a identificar el nervio transverso, vamos a resecar la hernia y, por supuesto, comprobar la liberación de las estructuras nerviosas, que es el fin de ambas técnicas. Entonces, como les decía, hay distintas técnicas puntuales ya cuando vamos a querernos entrenar en el posicionamiento, en la marcación del paciente. Digamos que las dos corrientes son la coreana la corriente del Dr. Jung y la del Dr. Hongland, en la que no solo estamos hablando de cómo vamos a abordar la marcación del paciente, sino también cómo vamos a abordar la patología. Es decir,
se definió que el abordaje de la extrusión a la discopatía podría ser por fuera del disco, entrando a la patología de forma lateral o digamos que por fuera de la extrusión para trabajarla de adentro hacia afuera. Y la otra técnica en la que digamos que se asemeja a la translaminar, en la que entramos directamente a la extrusión del disco y le quitamos la extrusión directamente por el defecto del anillo fibroso. Entonces, las técnicas nos dan mismos objetivos con diferentes técnicas o diferentes formas de entrenamiento, pero que en últimas, digamos que se rigen a lo básico de la cirugía endoscópica transforaminal. Cuando hablamos ya de las opciones de resección ósea, pues en el interlaminar o en el transforaminal, lo que les había mencionado, tenemos opciones según el equipo que estemos usando, de abordarlos con pinzas Kerrison con motores, o en el caso de las técnicas, por ejemplo, descritas por el doctor Hogland, en el que hacemos un abordaje del proceso articular superior de lo que significa TransSap, usando las fresas y las Tom Sheedy para hacer un abordaje y un drilado mucho más controlado y hacer la foraminoplastia que hemos mencionado de una forma más controlada, que particularmente y personalmente yo me siento más tranquilo que usar un motor. Esto en cuanto a la parte ósea. Ya mencionamos algo del uso de la hemostasia en la cirugía endoscópica. Digamos que la tecnología ideal es la radiofrecuencia, sin embargo, el uso de bipolares o pinzas bipolares, incluso acopladas a pinzas de radiofrecuencia, puede llegar a ser útil. La única definición es tener en cuenta el calor o la cercanía que tenemos de las estructuras nerviosas, que prácticamente es el mismo concepto que tenemos de la cirugía o del abordaje por microdisectomía convencional. Entonces, pues nada, primero que todo darle las gracias a Interoncology por la oportunidad de mencionar los puntos básicos de la cirugía endoscópica, de demostrar que esto, como lo mencioné en la charla, pienso que debe ser el gold estándar a un futuro del manejo de la patología discal. Y que, pues, por supuesto, ¿esto a qué nos lleva? A que más adelante, y pues esto ya está en ciertos lugares ya con gran aplicabilidad, a que la endoscopia facilite la inclusión de la cirugía robótica en columna. Esto, digamos que garantizando beneficios para el paciente, beneficios en cuanto a uso de rayos X, uso de neuronavegación, y digamos que poder hacer que la cirugía sea un poco más, digámoslo, controlada. Muchas gracias otra vez a Interoncology y por supuesto a las personas que me han facilitado el entrenamiento en cirugía endoscópica de columna, tanto los que me han enseñado en cirugía como en algunos cadáveres y trabajos en cadáver como tal. Muchas gracias por todo. Excelente presentación, completa, clarísima, que nos ha traído a este escenario académico el doctor Nicolás Gil Guevara desde Colombia. Y es el turno ahora de formularle preguntas, doctor. La primera de ellas tiene que ver con desde qué año está utilizando esta técnica y qué tiempo le ha llevado a usted y al equipo la capacitación y formación para implementarla. Pues realmente llevamos aproximadamente 18 meses desde que hice los primeros casos. La pandemia, por supuesto, inicialmente disminuyó digamos que la cantidad de casos posibles para hacer, pero la transición que hicimos de la técnica de microdisectomía, cirugía endoscópica, en el segundo o tercer caso ya nos demostró
las ventajas evidentes y lo que les digo, o sea, en más o menos pienso que esto nos lleva a una curva de aprendizaje para aprender a resolver las complicaciones en yo la calcularía entre unos 8 a 10 casos, ya uno está en capacidad de resolver ciertas situaciones. Por supuesto, el entrenamiento previo en endoscopia es fundamental y pienso que no solo el conocimiento de la técnica desde el punto de vista, digamos que teórico, sino el entrenamiento, ojalá en cadáver, es primordial para el conocimiento, digamos que tridimensional y abstracto que requiere cualquier cirugía endoscópica. Muchas gracias, doctor. Y a propósito del entrenamiento, ¿cuál creería usted que es el tipo de entrenamiento ideal para el cirujano en este tipo de técnicas? No, el ideal es lo que les había mencionado, el entrenamiento en cadáver nos da la tranquilidad del manejo de las estructuras, pues obviamente con una realidad aproximada. Hay modelos eh, que no son en cadáver, se asemejan mucho, pero creo que el ideal sí es el entrenamiento en cadáver. Y la ventaja de la cirugía endoscópica para este tipo de patología, la disectomía como tal, es que en entrenamientos muy cortos se logra adquirir destrezas y digamos que puntos claves para la manipulación del endoscopio. Digamos que lo principal es la familiarización con el movimiento de las manos, ya que si hacemos una comparación entre la cirugía endoscópica endonasal de base de cráneo versus la de columna, aquí no se está hablando de cirugía a 4 manos, sino cirugía a 2 manos, es decir, el mismo cirujano es el que se está dando la cámara. Eso nos da digamos que la sensación de profundidad, la sensación, la dirección, el conocimiento de dónde están las estructuras, ayudan a que la técnica sea, pues, sea favorable. Entonces, por eso creo que lo ideal sí es hacer un par de entrenamientos en cadáver, pero no es una curva larga, a mi forma de ver y como opinión personal, para adquirir la destreza en estas dos técnicas. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos su presencia, su participación, su compromiso con la educación médica continua y les saludamos. Y a ustedes que están allí conectados, continuamos entonces con el webinar. Y es ahora el turno de presentarles al profesor doctor Jesús Morales. El doctor Jesús es egresado con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Nuevo León en México y ha recibido formación en instituciones en convenio con Harvard Medical School, en el Royal College de Cirujanos de Londres, como así también en la Universidad de Oxford. Es autor del libro Neurocirugía para estudiantes de medicina y artículos científicos publicados en revistas indexadas nacionales e internacionales. Cuenta con una amplia experiencia clínica nacional e internacional, la cual comparte y continúa desarrollando como profesor e investigador en la Universidad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Contribuye en la formación de nuevas generaciones de médicos neurocirujanos y cirujanos endovasculares. Además, es fundador del CIT en neurocirugía y forma parte del equipo multidisciplinario que trabaja en la estandarización de modelos experimentales, innovación y desarrollo tecnológico. Y hoy es un gran honor tenerlo en nuestra plataforma. Doctor Morales, bienvenido. Muy bien, bueno, buen día a todos. El tema de esta plática es dar un poquito la experiencia que hemos tenido en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, México, acerca de cómo hemos virado de hacer biopsias estereotácticas con un marco estereotáctico a uno sin marco estereotáctico, que más se le conoce comúnmente como frameless. En un principio voy a exponer cómo le estábamos haciendo previamente y haciendo una comparativa en cuanto a cuáles son los beneficios de uno y de otro y por qué hemos llegado a la conclusión del beneficio de hacer prácticamente
todas nuestras biopsias sin marco estereotáctico. El hospital universitario se encuentra en Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León. Es un hospital escuela. Es la Facultad de Medicina se encuentra al lado. El hospital universitario es el centro, digamos, de atención principal del noreste del país de México de alta especialidad. Recientemente se acaba de abrir un nuevo edificio que es alta especialidad y medicina avanzada, que pertenece al hospital universitario. Y dentro del hospital tenemos pues un grupo digamos, un servicio de neurocirugía que contiene todas las subespecialidades de neurocirugía y con la cual, bueno, atendemos prácticamente a gran parte de la población del noreste del país. La biopsia es muy frecuentemente utilizada en neurocirugía. Es un diagnóstico, perdón, es un procedimiento prácticamente de rutina. Generalmente es para tumores, pero digo, también es para infecciones, enfermedades desmielinizantes, enfermedades neurodegenerativas y el principio fundamental donde lo utilizamos aquí es cuando hay ciertas dudas acerca de una lesión o si vamos a tener para hacer un abordaje más fino de lo que queremos con un paciente acerca digamos, dependiendo de su diagnóstico. En la biopsia, bueno, es más fácil tener muy claro cuál es el camino a seguir para el mejor tratamiento de nuestros pacientes. Como les comenté en un inicio, en neurocirugía del hospital universitario tenemos todos los subespecialistas. Tratamos de tomar las mejores decisiones en una, digamos, consensuada entre diferentes subespecialistas de neurocirugía. Y ciertamente las biopsias digamos, es una herramienta muy útil para poder hacer este abordaje y definir, bueno, cuál va a ser la mejor manera de abordar a los pacientes para el mejor tratamiento en cada caso. Históricamente las biopsias han sido desde que se inició por una craniotomía hasta hacerlos a través de un trépano. Previamente utilizar el frameless, no utilizar el marco estereotáctico, digamos, lo hacíamos con marco estereotáctico y pues bueno, previamente el marco estereotáctico se hacía con craniotomía ya en tiempo atrás. Los dos requieren estudios de imagen para definir dónde se va a tomar la muestra. Creo que este es el principal, digamos, flujo diferente o distinto entre una biopsia con marco estereotáctico y una biopsia sin marco estereotáctico, una frame con frameless. Las imágenes, pues la reconstrucción nos permite hacer una reconstrucción tridimensional, segmentarla y poder definir por coordenadas hacia dónde vamos a tomar la muestra de la patología del paciente. El hospital universitario, previamente, bueno, todavía utilizamos el sistema estereotáctico ZD principalmente para estimulación cerebral profunda, pero ya para toma de biopsias estereotácticas sin marco utilizamos, bueno, el navegador y el sistema de biopsias. La biopsia con marco estereotáctico es el gold estándar, o bien así hace hasta algunos años, era contra el que medíamos todas las demás otras opciones, desde hacer un abordaje por craniotomía y ir hacia la lesión. Y digamos, es como normalmente se hacía en el hospital universitario y fijábamos al paciente en un arco rígido. La diferencia, digamos, que tenemos, como les comentaba, era en cuanto al estudio de imagen. Cuando se hace una biopsia con marco estereotáctico, la colocación del marco es bajo anestesia, digamos, general. Si es que el paciente, digamos, está no coopera y pues anestesia local cuando el paciente es cooperador. Aquí lo interesante es cuando pasa el estudio de imagen el paciente y luego se realiza la biopsia, que es la comparativa que vamos a ver con la frameless o sin marco estereotáctico. Cuando pasamos, voy a revisar la técnica primero con el marco estereotáctico y después al frameless sin marco para que se vean un poquito las diferencias y
ver que el flujo es diferente entre uno y en otro. Cuando vamos a poner un marco estereotáctico, generalmente nos gusta hacer un rasurado completo de la cabeza del paciente porque nos permite fijar el marco de manera más adecuada, sobre todo también cuando vamos a hacer colocación de, de electrodos profundos de estimulación. Después de hacer digamos, este rasurado, vamos a tratar de armar o armamos el marco estereotáctico, el ZD, para fijarlo al paciente. Digamos, la colocación de este marco se fija a la cabeza del paciente. Digo, en el frameless también se fija, pero es diferente en el momento para la toma de estudios de imagen. Aquí se fija el paciente está generalmente despierto cuando es cooperador. Hacemos un bloqueo de todos los nervios que se dirigen hacia el cráneo. Eso puede ser o por parte de anestesiología o uno solamente de los puntos donde va a colocar los pines del marco para colocar aquí o fijar la cabeza del paciente. La fijación de la cabeza del paciente dependiendo dónde se encuentra o se localiza el objetivo, puede ser un poquito más arriba o más abajo. Este inconveniente también no lo observamos hasta que ya estamos en la toma de la tomografía transoperatoria para definir dónde, digo, a veces puedes fallar un poquito y te puede quedar exactamente el marco donde vas a hacer la biopsia y puede oscurecerte un poco el lugar o sitio donde vas a querer realizar la toma de la muestra. Entonces, bajo un poquito de sedación y anestesia local, se coloca el marco del paciente. Después de quirófano, lo bajamos hacia el estudio de imagen. O sea, el paciente está todavía un poco sedado con la anestesia local y lo dirigimos hacia la tomografía transoperatoria. Bajamos al paciente, bueno, o lo dirigimos hacia la tomografía, lo acomodamos. El acomodo no es tan sencillo, el acomodo requiere cierto tiempo. Digo, te puede tomar desde 15 minutos hasta 30, 45, una hora, si es que no queda justamente donde quieres que esté digamos, el anillo del marco estereotáctico. Cuando se toma el estudio de imagen, se le ponen digamos, estas paletas que tienen, digamos, unas líneas establecidas que son radiopacas y nos van a definir en la tomografía diferentes puntos que va a correlacionar el software para definir las coordenadas donde se van a tomar el estudio de imagen. En este caso, tomamos la tomografía, nos dimos cuenta que el marco estaba un poco arriba del lugar donde queríamos, de tal forma que volvemos a tratar de acomodar el marco un poquito más abajo para poder llegar mejor al sitio donde queremos estar. Entonces también, ¿cuánto te toma estar en la tomografía? Pues es variable, ¿no? No siempre es un camino lineal, a veces hay que hacer diferentes cambios durante la toma del estudio y que realmente sí es un inconveniente tanto para el neurocirujano como el paciente. El paciente está sedado, pero sí recuerda todo esto, es incómodo para el paciente pasar de quirófano al estudio de imagen siempre también que no se mueva digamos, el paciente y el marco estereotático del paciente. Aquí estamos recolocando el marco estereotático en el paciente y ya tomamos el estudio y ya nos pareció satisfactorio. Después lo pasamos a quirófano. En quirófano ya lo colocamos sobre nuestro cabezal específico para este marco. El cabezal, tanto en el frameless como con marco estereotáctico, es digamos, algo similar. O sea, siempre la cabeza va a estar fija. La diferencia es que el estudio de imagen no necesariamente tiene que ser transoperatoriamente cuando utilizamos un navegador que no ocupa este tipo de marco. Después de fijar el paciente, utilizamos, ya sea puede ser impreso, la tomografía, puede ser
inmediatamente subidas a la computadora. Ya depende de qué tipo de herramientas se obtengan de qué tipo de herramientas cuente el neurocirujano, y se define el sitio de las coordenadas para la toma de la biopsia. También el armado de este instrumental que va a tomar la biopsia es un poco más tardado que en el frameless. Digo, más tardado, estamos hablando unos 5 minutos más, ya con experiencia de poder armar este tipo de marco, que es el ZD, ¿no? Definitivamente el quirófano, cuando utilizamos el marco estereotáctico para una biopsia, se vuelve a veces un caos. Hay mucho personal, hay que tomar en ocasiones tenemos que determinar bien con un fluoroscopio la localización y la buena colocación del marco estereotáctico. Entonces, en ese sentido, bueno, se ocupa pues más personal y definitivamente pues más tiempo, ¿no? Y en principio la toma de la biopsia es igual, tanto en la biopsia con marco estereotáctico que sin marco. La biopsia estereotáctica frameless el frameless quiere decir que no utilizamos un marco como el ZD, pero la cabeza sí está fijada en un cabezal de Mayfield que utilizamos de manera normal en cirugías en cualquier tipo de cirugía vascular, cirugía de tumores. Y es la única diferencia. O sea, sí, el paciente también está fija su cabeza, y la toma del estudio de imagen es previo a la toma de la, de la cirugía o la toma de la muestra. Nuestro equipo que utilizamos en el servicio de neurocirugía es el VarioGuide, que es un dispositivo desarrollado por Brainlab. Nuestro navegador específico es el de Brainlab. Cada marca de navegadores tiene su equipo para toma de la biopsia. Medtronic también tiene su equipo para la toma de biopsia sin marco estereotáctico. No hay realmente una comparativa o un estudio multicéntrico o un análisis sistemático de qué equipo es mejor. Digo, lo que está reportado es que prácticamente es lo mismo, nada más en cuanto al posicionamiento y el armado, sí es un poco diferente entre uno y el otro. Es más sencillo el armado del VarioGuide que el armado del marco estereotáctico. Nuevamente, el paciente sí está fijado a un cabezal de Mayfield como normalmente se utilizan, y lo único que cambia es el brazo, que en este caso este brazo es referenciado hacia una cámara como en la navegación normal para poderlo colocar en posición adecuada. En este caso utilizamos el navegador para una biopsia en la región pineal, en este paciente en particular habían salido negativo pues prácticamente todos los estudios que le habíamos pedido, también análisis sérico y de líquido cefalorraquídeo, y por eso decidimos tomar digamos, la biopsia con navegador sin marco estereotáctico. Es más sencillo, no tenemos que pasar al paciente a un estudio transoperatorio. El estudio lo puedes tomar un día antes, 2 días antes de realizar la cirugía. Haces un registro normal del paciente como haces para las lesiones tumorales o algún otro abordaje que quieras realizar, y defines la buena colocación digamos, haciendo un análisis con las regiones anatómicas del paciente. Es algo, por ejemplo, que es más, te da mayor seguridad. Cuando tú tienes un marco estereotáctico, generalmente la navegación, bueno, la toma de biopsias, por decirlo así, a ciegas, o sea, ya no hay alguna referencia visual que te diga que está bien posicionado y que vas a tener una adecuada localización. Por eso a veces metemos el fluoroscopio.
Y esta relación visual que tú puedes confirmar antes y durante el procedimiento de la buena localización, pues es una gran ventaja de la navegación, sobre todo para toma de biopsias. Esto es la posición normal para una toma de biopsia. Vean cómo tenemos aquí el cabezal de Mayfield. Tenemos una estrella hacia el lado derecho, el lado también derecho del paciente. Esa es la estrella de referencias que tiene sus esferas, que es lo que está viendo la cámara infrarroja para hacer, digamos, establecer las coordenadas del cráneo del estudio de imagen que vamos a tomar para tomar la muestra. Del lado izquierdo está el brazo que se va a encargar de, digamos, lo posicionas tú para localizarlo en el sitio por donde va a entrar la aguja para la toma de la biopsia. Este equipo es manual, pero ya también existe un equipo que es prácticamente es un brazo robótico que se puede localizar en el sitio exacto donde vas a tomar la muestra. Pero realmente la diferencia no es tanta, solamente la rapidez, digo, de algunos 3 minutos que te pueda tomar colocar el brazo de manera manual contra que lo haga de manera automática un brazo robótico. Después de que tenemos ya la posición, te va guiando, digo, el software ya tiene todos los pasos de cómo armar el brazo de VarioGuide, también cómo posicionarte para la toma de la muestra. Para armarlo, digo, en los primeros tiempos sí requieres revisar cómo se arma, pero ya después de algunos procedimientos es algo bastante sencillo. Y sí, siempre tienes que hacer, el software te va indicando paso por paso diferentes, digamos, medidas o coyunturas del brazo para localizarte en el sitio donde vas a tomar la muestra. Aquí, por ejemplo, podemos ver que está diciendo que hay que mover un poco, bueno, aquí ya está en verde la lucecita, que quiere decir que está en adecuada posición, pero realmente son tres movimientos que hay que hacer en el brazo, después de localizado en el sitio donde vamos a entrar por el trépano, en la localización del trépano. Son 3 diferentes movimientos que se realizan para poderlo localizar en el sitio de entrada para la toma de la biopsia. Es algo bastante sencillo después de realizarlo. Lo más frecuentemente que vimos que de los errores más comunes al principio, sobre todo con los residentes, es en el armado de este brazo VarioGuide, pero son cuestiones muy mínimas. Por ejemplo, que a veces no puedan localizar el sitio porque no habían puesto el VarioGuide en ceros, o sea que hay una posición neutral. Si tú lo armas y no lo pones en posición neutral, pues no vas a poder localizarlo, el sitio donde vas a querer entrar para hacer la biopsia. Pero es prácticamente el error más frecuente para las tomas de las biopsias. Después de ya de armado el brazo de VarioGuide, tiene un diseño digamos, de una rueda, que en esta rueda tiene diferentes diámetros. Cuando es una biopsia, digo, es el diámetro menor y te localiza exactamente, bueno, dónde lo vas a poner y a través de este, digamos, orificio menor para poder fijar bien la aguja. Digo, si vas a utilizar un endoscopio para otro tipo de procedimiento, es más grande el diámetro de este agujero y también es más grande y se fija exactamente la medida para poder fijar y que no se te mueva, digamos, del sitio el endoscopio. En este caso, la aguja. Podemos ver también que la aguja tiene una especie de V invertida. Hacia adelante tiene también unas esferas o círculos refractivos, que es lo que ve la cámara. Y si vemos lo blanco que está inmediatamente arriba del anillo negro, es, digamos, el tope de hasta dónde tú quieres que llegue la aguja. O sea, este tope nos permite que la aguja no viaje más y localizarnos exactamente donde queremos para la toma de la muestra. En cuanto a la toma de la muestra, puedes mandar transoperatorio o no. Generalmente nosotros mandamos transoperatorio para ver solamente que estamos en el sitio de la lesión.
Más allá de tener un diagnóstico exacto, en la biopsia transoperatoria es para saber que estamos en la lesión, ya con el definitivo es cuando nos sabemos realmente qué tipo de lesiones. Pero es una aguja que es prácticamente muy similar a la que se utiliza con la biopsia con marco estereotáctico. Aquí podemos ver cómo se dirige hacia la toma de la lesión y cómo te recibes una retroalimentación prácticamente en todo momento para la toma de la muestra. Es una retroalimentación visual, cosa que no tampoco recibes eso cuando haces una biopsia con un sistema con marco estereotáctico. El tiempo en sala de quirófano, obviamente, digo, bajó mucho en comparativa una y el otro, sobre todo porque ya tienes el estudio preoperatorio desde un día antes. Pasar de 4 horas a 1.5 horas es considerable si tienes un centro pues de alto flujo, menos tiempo quirúrgico, menos anestesia, no interrumpes el funcionamiento de la tomografía, porque fue una tomografía previamente planeada en tiempo, o sea, es mucho más el flujo más directo y más continuo. El sistema en nuestra experiencia tuvimos desde incisión y cierre, digamos, la diferencia es que el armado es durante la cirugía, que digo, este tiempo lo mejoras, no te bajas a tomar el estudio de imagen, o sea, sí en tiempos es totalmente diferente. Eh, de estos 45 minutos, realmente ya de incisión a cierre, esto era nuestra experiencia inicial. Ya ahorita son prácticamente 30 minutos desde que posicionamos al paciente y tomamos la muestra. Es algo bastante rápido. Es variable en cuanto a si pides o no un análisis transoperatorio de la biopsia. La hospitalización, en un principio hacíamos lo mismo con las biopsias con marco estereotáctico. Ahorita estamos reduciéndolo a una observación de 24 a 36 horas para tratar de mandar al paciente lo antes posible a su casa. La renta tanto del equipo ZD como del VarioGuide es variable dependiendo qué es lo que puedas tú tener, digamos, la cantidad de pacientes. El hospital universitario hace un esfuerzo muy grande para que los costos se reduzcan. Realmente, en la mayoría de los pacientes no hay un costo que se le cobre al paciente, pero digo, al final tienes que hacer un costo del cuánto te va a costar pues, tener el equipo y mantenerlo. Entonces, pues tener uno u otro es prácticamente muy similar y lo que sí te reduce es en tiempo de cirugía, en tiempo de hospitalización y pues eso es bastante importante en una institución de un alto flujo de pacientes. Hace, digamos, 6, 7 años que iniciamos con este tipo de biopsias, no había análisis sistemático, no había metaanálisis, ya existe esta información. No hay diferencia entre una toma de muestra de biopsia con marco, sin marco, en cuanto al diagnóstico y en cuanto a estar en el lugar donde quieres tomar la lesión, o sea, en cuanto a la efectividad de tomar la muestra. Principalmente hicieron estos estudios analizando todo lo que se había publicado en la literatura para ver si había diferencia en cuanto a que no obtuvieras diagnóstico y que fuera menos, digamos, específico hacia el sitio de lesión de las biopsias navegadas y realmente no hubo diferencia en cuanto a uno y el otro. Entonces, prácticamente tienen la misma efectividad para localizar el sitio de toma de muestra, tanto el marco estereotáctico como con neuronavegación o frameless. Entonces, en conclusión, es importante
tratar de encontrar nuevas tecnologías, estas nuevas tecnologías ah, para el beneficio tanto del paciente como del sistema de salud. En cuanto al paciente en Frameless, es más fácil llevar al paciente a tomar una muestra, es menos estrés para el paciente para tomar una muestra en una cirugía Frameless que con una cirugía con marco estereotáctico. Haciendo un análisis de costo también es beneficio tanto para el paciente como para el sistema de salud. Y en nuestra conclusión, después de esta transición, pues prácticamente todas las biopsias que realizamos actualmente son por neuronavegación. Muchas gracias. No sé si tengan algunas preguntas. Muchas gracias, Jesús Morales, neurocirujano que nos acompaña desde México. Brillante la presentación que nos trajo hoy a esta plataforma educativa. Y tenemos preparadas unas preguntas para el doctor. La primera de ellas, doctor, tiene que ver con cuáles son las complicaciones más frecuentes y las más graves en la utilización de esta técnica. ¿Con cuáles de ellas podemos encontrarnos? Sí, mira, la complicación más grave, tanto en marco y sin marco estereotáctico, pues es el sangrado. El sangrado no es frecuente. En nuestro registro de los últimos 5 años, 6 años que tenemos haciendo las biopsias, no ha habido un sangrado clínicamente significativo. Si acaso 2 pacientes tuvieron un sangrado que, digo, no resultó clínicamente significativo, y que no requieran de mayor atención. Pero sí, el mayor temor en las biopsias, tanto navegadas como con marco, es que tengas sangrado en la toma de la muestra y que tengas que operar al paciente. Pero definitivamente, digo, este riesgo es tanto como, digo, la técnica al final de la toma de la biopsia no cambia, entonces el riesgo de sangrado de una manera u otra es prácticamente la misma, ¿no? Muchas gracias. Y doctor Morales, a nivel postoperatorio, ¿cuál es la vía normal de recuperación del paciente? Sí, la vía normal, digamos, tanto uno como otro pasas al paciente prácticamente a cuarto. Es una evaluación clínica que tú vas teniendo del paciente. Si quieres hacer una alta pronta del paciente, tomas una tomografía a las 24 horas, no hay sangrado, el paciente está bien, lo puedes dar de alta en 24 a 36 horas. Y lo que sí es que es un poquito más incómodo o se han quejado un poquito más en cuanto a la colocación del marco ZD, a cuanto a colocación del cabezal de Mayfield. Pero el cuidado prácticamente es muy similar. Históricamente, con el marco ZD, la cantidad de horas en quirófano, antibiótico terapia preoperatoria, decidíamos dejarlo de 3 a 5 días después de la biopsia. Ya estamos migrando hacia, sean 24 o 36 horas después de la toma de biopsia con neuronavegador. Doctor, para finalizar, queríamos preguntarle en su experiencia profesional, que posee, que es vasta, ¿afirma que este tipo de procedimientos es altamente costo efectivo? Sí, definitivamente, y como lo traté de recalcar durante la charla, es que si tú reduces el tiempo de quirófano, es súper importante en un sistema de salud, llámese un hospital privado, un hospital público, es una recuperación más pronta. Entonces, a la larga y a mediano y a corto plazo y a largo plazo va a ser un beneficio para tu institución y para tu práctica profesional. Entonces, en cuanto a lo que más preocupaba en un inicio o las preguntas que más hacían cuando empezamos a migrar a este tipo de procedimiento, la pregunta principal no era tanto en cuanto al costo-beneficio, sino, oye, cuando toman biopsia, no han salido muchos que esté fuera de lugar y realmente, o sea, fuera del lugar donde que salga negativa la biopsia o cerebro sano o gliosis.
y realmente no nos ha tocado este tipo digamos, de malas noticias para los pacientes. Definitivamente, y ya está demostrado en artículos publicados en 2019 y 2020 de un metaanálisis de diferentes estudios que es muy específico tanto con marco como sin marco para la toma de las biopsias. Perfecto, doctor Jesús Morales. Yo quiero felicitarle a usted y a su equipo una vez más por la brillante labor que realizan en México, por su disposición siempre para la formación académica y la formación médica, y finalizar este webinar y agradecerles, saludarles a todos allí por México. Muchas gracias, doctor, y hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto. Y antes de despedirnos y darles detalles de la próxima actividad, les invito a ver el siguiente video del patrocinador BrainLab. BrainLab Elements Spine Screw Planning simplifies screw placement and is a perfect complement to spine navigation and robotics. Screw placement can be easily planned before surgery with a pre-operative dataset or in the OR after image acquisition with an intraoperative imaging device. Thoracolumbar pedicle screws are automatically placed simply by selecting the desired levels in a CT dataset. Manual screw planning is also possible on any common datasets such as CT, MR, and XT. Scroll, pan, and zoom functions help to review screws and verify there are no breaches in a multiple view layout. The trajectory, position, and length of the screws can be manipulated by dragging and dropping the head, center, and tip. A verification step adds the screws to the plan and can be exported to the patient file or directly to the navigation system. Screw planning has never been easier and more streamlined with BrainLab Elements Spine Screw Planning. Llegamos al final por hoy de la actividad educativa. Agradecemos a los médicos y profesores ponentes, el auspicio de BrainLab y a ustedes por sumarse y seguir apoyando la educación médica continua online. Yo les dejo la invitación hecha al próximo 1 de abril, la cual es novedosa, ya que es una serie continuada con muchísimo material que hemos dividido en 2 fechas. Ya saben, en esta misma plataforma y en el mismo horario nos vemos el 1 de abril. Saludos, buenas noches y hasta el próximo encuentro.